Hola, buenas tardes a todos y a todas. Espero que estéis bien. Bienvenidos a este taller de Mindfulness y Felicidad Laboral. Me llamo Luis Ríos y me presentaré un poco más tarde, pero antes quería contaros lo que vamos a ver en el taller de hoy. Cualquier comentario que tengáis podéis hacerlo a través de la herramienta de chat. Podéis llevar el cursor arriba o abajo en la pantalla y dando a más veis chat. Y para empezar quería proponeros una pregunta que es: ¿cómo te llamas? ¿Desde dónde te conectas? ¿Y por qué estás aquí hoy? ¿Qué es lo que te ha llevado a conectarte a este taller? Hola Isabel. Isabel se conecta desde Berlín. Raquel desde Burgos. Pedro desde Chile. ¿Cómo gestionar conflictos sin perder el control? Los conflictos son un gran estresor, efectivamente. María del Pilar es de Oroso, La Coruña. Manu de Donostia. ¿Y qué es lo que qué os ha motivado a apuntaros a este taller? ¿Por qué os ha interesado el taller? Laura desde Valencia, Francisco desde Madrid, Carlos de Madrid. Bueno, como somos muchos, no podré leer todos los comentarios. Si por lo que sea alguien se queda con una pregunta sin responder o un comentario que no atiendo en el chat, luego después del taller, por supuesto, me podéis escribir y responderé a todos individualmente. Isabel es cómo controlar el estrés. Almudena, porque de vez en cuando me estreso. Eric, el fluir me llama la atención. Davinia se conecta desde Cáceres. Se conecta porque quiere aprender a gestionar el estrés y el conflicto con compañeros de trabajo. Hola Rosina, ¿qué tal? Desde Uruguay. Autogestión, gestionar el estrés. Gestión de estrés, manejar estrés en el trabajo y saber priorizar. Cristina García. Nerea está buscando trabajo, quiere aprender a gestionar el estrés y la ansiedad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la sesión de hoy? En la sesión de hoy vamos a ver lo siguiente. Vamos a empezar directamente con una práctica de mindfulness. Quiero que experimentemos lo que es mindfulness antes de hablar de teoría. Al final es una práctica muy experiencial y por eso es importante para mí que lo experimentemos nada más empezar el taller. Luego hablaré un poco sobre mí, me presentaré. Después hablaremos sobre retos en el entorno laboral actual, sobre estrés y felicidad laboral. Luego hablaremos de qué es el mindfulness y de cómo gestionar las emociones con mindfulness, cómo gestionar el tiempo y las tareas con mindfulness. Después hablaremos de qué es la felicidad laboral y de qué depende, claves de felicidad laboral. Y por último, haré una presentación de un programa que comienzo en febrero para aquellos que quieran profundizar en el contenido del taller. Ya aviso que al final habrá una oferta especial para los que estáis hoy conectados para el programa y también los que os quedáis hasta el final podéis descargaros unas meditaciones guiadas que compartiré al final. Son 10 meditaciones guiadas de diferentes longitudes y tipos y el primer capítulo del libro Sonríe los lunes. Vale, entonces vamos a empezar con la práctica de mindfulness. Y quería preguntaros si tenéis experiencia con mindfulness o meditación. O sea, ¿cuántos de vosotros no tenéis ninguna experiencia? Si vais a participantes, veréis que hay un botón abajo, un botón verde. Si dais al botón verde, indicáis que tenéis experiencia. Y si dais al botón rojo,
me comunicáis que no tenéis experiencia. Lo digo para un poco hacerme una idea de cuántos no tenéis experiencia y así adaptar la práctica. Bueno, veo que más o menos mitad de momento. Por cierto, si en algún momento no me oís bien, porque a veces estos cascos me han dado problemas, me lo decís por el chat, ¿vale? Vale, muy bien. Bueno, veo que más o menos 2/3 tienen experiencia y 1/3 no tiene experiencia. Vale. Bueno, pautas para la práctica. Primera pauta. No se trata de dejar la mente en blanco, ¿ok? Es normal que surjan pensamientos, así que vamos a llevar la atención a un foco corporal, que en este caso va a ser la respiración. Si por lo que sea alguien no está cómodo con la respiración, podemos, podemos pasar a un foco diferente, podemos enfocarnos, por ejemplo, en el contacto de las manos con los muslos o el contacto de las nalgas con la silla, cualquier foco corporal que esté en el cuerpo de manera constante. Y vamos a ver cómo la atención se va constantemente a pensamientos. No pasa nada, esto es parte de la práctica. La práctica es darnos cuenta de cómo la atención se va a pensamientos y llevarla de vuelta al foco. Cada vez que hacemos eso estamos ejercitando el músculo de la atención y la conciencia. Así que no pasa nada si hay pensamientos, es normal, es parte de la práctica. Segunda pauta, no estamos tratando de conseguir nada o cambiar nada. Cuando nos sentamos a practicar, nos sentamos a observar lo que surge en el momento presente, a estar con la experiencia en el momento presente. Así que la intención es la de estar en la práctica sin esforzarnos, sin tensarnos, sin tratar de cambiar nada. No tratamos de hacer la respiración más relajada, más profunda, no tratamos de relajarnos, sino simplemente estamos tratando de observar lo que surge en el presente con curiosidad, ¿vale? En cuanto a la postura, nos sentamos con la espalda erguida. Esto nos ayuda a mantener la atención. Espalda erguida, pero relajada, sin tensión. Pies anclados en el suelo, palmas de las manos en los muslos o el regazo. Ojos cerrados o entreabiertos, mirando al suelo. Y en esta postura, si quieres, puedes ir tomando conciencia del cuerpo. Cómo está el cuerpo ahora después de la jornada. Tomando conciencia de los pensamientos que vienen. Y si quieres, puedes ir llevando la atención a los puntos de contacto del cuerpo con el soporte, con la silla, con el suelo, tomando conciencia del peso del cuerpo en las nalgas y en la planta de los pies. Notando las sensaciones de presión en los puntos de contacto con la silla y el suelo.
sintiendo el peso del cuerpo en contacto con la silla y el suelo. Y desde los puntos de contacto, si quieres, puedes ir llevando la atención a la zona de la nariz. Quizá puedas notar ahí el roce del aire al entrar y salir por la nariz. Quizá puedas notar como el aire es un poco más fresco en la inhalación que en la exhalación. Y desde la zona de la nariz, bajando a la zona del pecho, y ahí quizá puedas observar sensaciones asociadas al movimiento de expansión y contracción del pecho con cada respiración. Y desde el pecho, llevando, si quieres, la atención a la zona del abdomen y tomando conciencia de las sensaciones en el abdomen asociadas al movimiento respiratorio. Y a continuación, si quieres, puedes focalizar tu atención en aquella parte del cuerpo en la que sientas con más claridad las sensaciones de la respiración. Quizá la nariz, quizá el pecho, quizá el abdomen. Sabiendo que si la respiración no es un foco adecuado para ti, si te genera agobio o incomodidad, siempre tienes la opción de enfocarte en cualquier otra parte del cuerpo en la que sientas una sensación de manera constante.
y acercándote con curiosidad a esta parte del cuerpo, observando las sensaciones que aparecen en esa parte del cuerpo, observando las sensaciones fluctuantes con cada inhalación y cada exhalación. Cada vez que te das cuenta de que la atención está en pensamientos, la vuelves a traer con amabilidad y cariño de vuelta a tu foco. Observando las sensaciones en la inhalación y en la exhalación y tomando conciencia también de ese espacio que aparece al final de la inhalación y al final de la exhalación. Y volviendo una y otra vez a tu foco cada vez que te das cuenta de que estás en pensamientos. Acercándote con mucha curiosidad, con mucho interés a las sensaciones de la respiración. Observando cada respiración como si fuera única e irrepetible. Tomando conciencia de los sutiles cambios entre esta respiración y la siguiente. Volviendo una y otra vez a tu foco cada vez que te das cuenta de que estás en pensamientos. Si por cualquier razón te cuesta mucho mantener la conciencia de los pensamientos que van y vienen y te pierdes en pensamientos, puedes probar a contar respiraciones, contando desde 1 hasta 10 y desde 10 hasta 1. Y si pierdes la cuenta, vuelves a empezar desde 1 con esa actitud de amabilidad y no juicio.
Y si prefieres, puedo seguir como hasta ahora, simplemente siendo consciente de las sensaciones en la respiración. Contando en silencio respiraciones. Y a continuación, si quieres, puedes ir ampliando el campo de percepción para englobar el cuerpo en su totalidad, siendo consciente de las sensaciones en el cuerpo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Notando quizá el contacto con la ropa, notando quizá sensaciones de calor o humedad en el cuerpo. Quizá alguna tensión o incomodidad en el cuerpo. Acercándote con curiosidad a esa parte donde hay incomodidad y sabiendo que si es muy intenso, siempre puedes, con mucha conciencia y lentamente, cambiar de postura o recostar la espalda en el respaldo si te duele la espalda. Tomando conciencia, quizá del corazón latir en el pecho, notando quizá las pulsaciones del corazón en la punta de los dedos, sintiendo las sensaciones en todo el cuerpo, sintiendo la vida que habita el cuerpo.
Y ahora, si quieres, puedes llevar la atención de vuelta a la respiración, de vuelta a tu foco. Retomando conciencia de las sensaciones en esa parte del cuerpo. Preparándote para ir terminando esta práctica. A tu propio ritmo, sin ninguna prisa. Si quieres puedes ir empezando a mover los dedos de las manos y de los pies. Si quieres puedes ir poco a poco desperezando el cuerpo. Estirando el cuerpo si quieres. Poco a poco abriendo los ojos. Y trayendo la atención de vuelta a nuestra sala virtual. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué habéis experimentado? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué dificultades o retos habéis encontrado? ¿Qué preguntas os surgen? Tenemos ahora un momento para compartir por el chat si queréis. Carla, paz y tranquilidad. Rosina, muy tranquilizante, aunque mi cabeza se fue muchas veces. Mariana Sánchez, me ha ayudado mucho que sea guiada, porque recuerda volver cuando surgen los pensamientos. Isabel González, me llama la atención la cantidad de pensamientos distintos que se pasan por la cabeza en pocos segundos. Victoria Teresa, relajación, desconexión. Estefanía, me ha relajado muchísimo. Laura, tranquilidad y calma. Manuelano, por mi parte, falta de práctica. Davinia, he encontrado resistencias de que sentía el cuerpo rígido, pero poco después he notado el equilibrio. Francisco, sensaciones de relajamiento. Lidia, relax. Raúl, inquietud, me sentía más nervioso. Marta, a mí me cuesta siempre relajar la respiración. Maite, muy relajada. Laura, difícil dominar los pensamientos. Cristina, notaba mi cuerpo, ocupaba mucho espacio y al mismo tiempo me iba en pensamientos y volvía a la respiración relajante, sonrisa en labios. Inma, bien pero inquieta. Bueno, en general es muy normal que vengan muchos pensamientos, sobre todo si no tenemos experiencia en la práctica. Y como dije al principio, no pasa nada, esto es normal. Es parte de la práctica, el darse cuenta de los pensamientos que vienen. Cada vez que nos damos cuenta, estamos ejercitando el músculo de la conciencia. Volvemos a llevar la atención de vuelta a nuestro foco. Así que siempre y cuando te des cuenta de cada vez que te vas, si te vas 1000 veces, si te das cuenta 1000 veces, es perfecto. Estás haciendo la práctica correctamente. El problema es cuando nos quedamos dormidos, cuando nos quedamos perdidos en pensamientos. Ahí el tiempo que puede pasar puede ser mayor o menor. A lo mejor te das cuenta al cabo de un segundo, a lo mejor te das cuenta al cabo de medio minuto, ¿no? Con la práctica, ese tiempo cada vez es más corto, ¿no? Cada vez eres más consciente de cada vez que te das, ¿no? de cada pensamiento que viene. Luego, también puede ocurrir que surja incomodidad o agobio, ¿no? A veces, en algunas personas, al hacer la práctica, pueden surgir sensaciones agradables. Y
como dije antes, la práctica de mindfulness, el objetivo no es relajarnos ni sentirnos mejor. Hacemos la práctica de mindfulness porque queremos eso. Y realmente es un efecto secundario que ocurre con la práctica. Pero cuando nos sentamos a practicar, nos sentamos con la intención de recibir lo que surge en el momento presente con brazos abiertos, ya sea agradable o desagradable. De estar con la experiencia, con esa actitud de curiosidad y no juicio en el presente. Entonces, si surge incomodidad, la invitación es a acercarnos a esa incomodidad, a llevar la atención a esa parte del cuerpo con esa actitud de acogimiento, de curiosidad, de aceptación. Por supuesto, si esto es muy intenso o es muy desagradable, siempre podemos salir de ahí, podemos redirigir la atención de vuelta a la respiración o incluso fuera del cuerpo. Si el cuerpo es demasiado intenso para mí, si es muy, muy desagradable, puedo llevar la atención a un foco externo, a los sonidos, o directamente puedo romper la práctica, puedo salirme. La invitación es acercarnos a esa incomodidad. Estamos practicando estar con lo desagradable, ¿no? Pero si es demasiado intenso, es más sabio el salir, ¿no? El hacerlo gradualmente, sin forzar. Bueno, no puedo leer todos los comentarios. Si alguien se quedó con alguna pregunta o comentario que quiera comentar después de la sesión, estoy encantado de responderlos por mail. Voy a continuar compartiendo la pantalla. A ver. Vale, y ahora cuento un poco sobre mí, me presento. Me llamo Luis Ríos y empecé con esto del mindfulness en el año 98. Era verano y estaba de vacaciones, estaba estudiando en aquel entonces y en casa de mis padres encontré un libro que se llama Aprendo Yoga. Un libro que escribió un señor que se llama Van Lisbeth, que fue uno de los primeros en traer el yoga a Occidente, ¿no? Un belga. Y cogí el libro, empecé a leerlo por curiosidad y me dio por empezar a hacer las prácticas de yoga. Y rápidamente noté que me hacía mucho bien. Y rápidamente me enganché a esa práctica. Hasta el punto que cada día que llegaba de la escuela o cada día que más tarde llegaba del trabajo, tenía que hacer mi práctica, porque me daba mucho bienestar y mucha bienestar a nivel físico y mental, ¿no? Yo antes era una persona muy nerviosa, tendente un poco a la preocupación, sí, a la preocupación, y esta práctica me ayudó mucho a estar más en paz y más tranquilo. En 2005 leí un libro que se llama El poder de la hora, que seguramente muchos conozcáis, y con este libro empecé a interesarme por lo que llamamos meditación, que es la práctica formal de mindfulness. Y también descubrí que una práctica que me ayudaba mucho a sentirme bien. Y entonces estuve adicto a estas prácticas durante muchos años, practicando diariamente porque me hacían mucho bien, me hacían sentir bien. Sin embargo, con el paso de los años me di cuenta de que había áreas de mi vida que no fluían, que estaban bloqueadas. Por ejemplo, el tema de la relación con las mujeres para mí era muy difícil. Me costaba relacionarme con las mujeres como hombre. Y por mucha meditación y yoga que hacía, esto no funcionaba, no conseguía desbloquearlo. Entonces empecé a ir a algún terapeuta, empecé a hacer algunos retiros de trabajo personal y ahí empecé a tomar conciencia. Tomar conciencia es el elemento central de mindfulness, ¿no? Darnos cuenta. Empecé a tomar conciencia de que en mi vida estaba siguiendo inconscientemente un patrón de evitar a toda costa sentir lo desagradable. Esto pues hacía que yo evitaba confrontar, evitaba decir que no, evitaba arriesgarme, evitaba decir claramente lo que quería. Y también me di cuenta de que estaba utilizando la práctica de yoga y meditación como una manera más de no sentir, de anestesiar lo desagradable, una manera más de huir de lo desagradable. Al tomar conciencia de esto, pude, no sin trabajo y esfuerzo, ir cambiando estos patrones, ¿no? y romperlos. En el año 2016 me embarqué en un retiro de 6 meses. Yo trabajaba antes como ingeniero, dejé el trabajo de ingeniero, pedí una excedencia, me fui a este retiro y al acabar el retiro decidí ya pues no volver y empezar con un proyecto de mindfulness y felicidad en el trabajo para profesionales, que es Keipo. Entonces, desde entonces he estado haciendo formaciones en empresas y cada vez más con particulares. Y desde la pandemia, pues mucho más online.
Y más adelante os contaré de dónde viene el interés por el tema de felicidad del trabajo. Cuando abordemos esa parte os contaré la historia de por qué me empecé a interesar por eso. Bueno, esta es mi historia. Si estuviésemos en un grupo pequeño me encantaría oír de cada uno vuestra historia y por qué estáis aquí, pero no lo podemos hacer. En todo caso, ya os digo, si alguien quiere escribirme por privado después del taller, estoy encantado de comunicar. A ver, oigo por ahí una voz. Si podéis poneros todos en mute. Bueno, si no, silenciado a todos. Vale, ya estáis. Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que es retos en el entorno laboral actual. Y para ello os voy a proponer una práctica que se llama práctica de escritura generativa. Es una práctica que tiene como objetivo tomar conciencia de lo que hay en la cabeza con respecto a un tema. Entonces, la invitación es a, ante una pregunta que os voy a lanzar, dejar fluir todos los pensamientos, plasmar todos los pensamientos que vienen en una hoja y un papel, en una hoja. Entonces, os invito a coger un boli y un folio, si no tenéis a mano. Y si queréis me podéis avisar cuando estéis listos. Entonces, la pauta es no dejar de escribir. Escribir todo lo que surja en la conciencia sin ningún filtro. Si te quedas sin nada que decir, puedes poner no sé qué decir hasta que surja algo. Pero la única consigna es no dejar de escribir. No importa que lo que salga sea incoherente o que se vaya de la pregunta, lo importante es no dejar de escribir. Así que la pregunta que os lanzo es, ¿qué dificultades e insatisfacción encuentro en mi entorno laboral actual? Tenemos unos minutos para escribir sobre esto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo me relaciono con estas dificultades?
Vale, pues si queréis, quien quiera puede ir compartiendo en el chat alguna idea, alguna toma de conciencia que ha surgido de esta escritura. Isabel, falta de apoyo en el trabajo. Y Isabel, ¿qué es lo que sientes? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir eso? ¿Cuál es tu experiencia por esa falta de apoyo en el trabajo? Francisco, presiones continuas para cumplimiento del objetivo. Y entonces, Francisco, ¿qué es lo que te genera eso? ¿Qué emoción te genera eso? Davinia, encuentro creencias limitantes, como no soy capaz de enfrentarme a la situación, a decir lo que pienso, siento a mi compañero. Y entonces, al guardarte eso, ¿cuál es tu experiencia en el trabajo? Carla Chiriboja, maltrato de mi jefe. Supongo que es algo bastante desagradable, Carla. María N. Sánchez, presión, no valoración, compañero insoportable, demasiada entrega para poco reconocimiento. Isabel, lucha continua para que salgan las cosas. Almudena, empiezas muy negativo, pero te das cuenta y cambias a aportar, a solucionar. Josep, encontrarte solo. Francisco, lo que genera es ansiedad, estrés. Bárbara Figueroa, frustración. Begoña, acumulación de tareas y prisas. Inma, me he dado cuenta de que estoy decepcionada y triste con el trabajo por no estar reconocido mi esfuerzo diario, ¿no? Marta, poder analizar un tema en profundidad, sentir ansiedad en las reuniones por la opinión de mis compañeros, falta de compañerismo. Bueno, veo que un tema común que emerge es conflictos, roces con compañeros. Hay personas que habláis pues, de sentiros solas o de estrés, de ansiedad, de presión, de mucha carga de trabajo, ambiente de cansancio, presión por el jefe, estrés, impacto en la salud de la implicación con el equipo, dice Maite. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. En el entorno laboral actual, las cosas son muy distintas a como eran hace, digamos, 20 años. Tenemos Internet, tenemos las redes sociales, tenemos un mundo en el que se genera información a un ritmo vertiginoso. Y el entorno laboral actual es un entorno laboral mucho más rápido que como era hace 20 años. E infinitamente mucho más rápido del entorno en el que los seres humanos hemos evolucionado cuando éramos cazadores-recolectores. Hay un acrónimo que describe la realidad de los trabajadores actuales, en inglés, que es PAID. P de pressured, bajo presión. A de always on, siempre conectado al email, a las redes sociales, internet. Y information overload, sobrecarga de información, nos llega más información de la que podemos asimilar. Y de distracted, distraídos. Estamos sometidos a muchas demandas electrónicas, email, notificaciones de redes sociales, que nos distraen, que hacen que estemos saltando de una cosa a otra y que no podamos mantener el foco. No sé si os ha pasado una vez que estáis en una reunión y tenéis la mente ausente. Estáis todavía en la otra conversación que has tenido hace media hora o en un problema que tienes. O no sé si os pasa que a veces tenéis una tarea importante que llevar a cabo y no podéis avanzar porque hay constantes interrupciones.
generadas por uno mismo o generadas externamente. No sé ahora mismo cómo de presentes estáis en este taller y cuánto a lo mejor la mente se va a preocupaciones del trabajo. Muchas de estas interrupciones vienen en formato electrónico. Tenemos los móviles, tenemos el email, redes sociales, y lo que se ha visto es que estas interrupciones son adictivas. Los seres humanos encontramos una gratificación a chequear el email y responder al email o al WhatsApp o las redes sociales. Generamos dopamina al hacerlo. Es un neurotransmisor asociado a procesos de adicción. Genera gratificación, es una cierta gratificación. Yo, por ejemplo, observo que si tengo el móvil al alcance de la mano, inconscientemente a veces lo cojo para chequear el WhatsApp, ¿no? Y me veo obligado a dejarlo fuera del alcance, fuera de la vista, para no hacer eso, ¿no? Veo que tengo una adicción, veo que hay en mí una tendencia inconsciente a chequear los mensajitos. Entonces, el problema de trabajar así es que estamos constantemente perdiendo el foco de atención. Estamos trabajando en multitarea. Estoy con un informe, luego miro el correo, luego miro el WhatsApp, luego una llamada, luego viene un pensamiento, tengo que hacer esta cosa, dejo lo que estoy haciendo, hago otra cosa. El trabajar así no es eficaz. Los seres humanos no hemos evolucionado para trabajar de esta manera. Hay un estudio del 2006 en el que se observó que trabajando en modo secuencial se comete la mitad de errores y se tarda 30% menos de tiempo que trabajando en modo multitarea. Esto es porque nuestro cerebro no está diseñado para trabajar en modo multitarea. Además, esta forma de trabajar genera en algunos casos ansiedad y estrés. Y bueno, pues aparte de la multitarea, por supuesto, hay entornos de trabajo pues, con conflictos, con jefes maltratadores, con carga de trabajo excesiva, que pueden generar en nosotros estrés, ansiedad, preocupación. Luego también quería haceros una pregunta. ¿Qué porcentaje de los trabajadores, digamos, en el mundo desarrollado, pensáis que son felices en el trabajo? Hay un estudio que hizo la consultora americana Gallup en la que entrevistaron a miles de personas y clasificaron en 3 categorías. Las que sufren en el trabajo, las que son realmente muy infelices, las que son muy felices, que van con ganas a trabajar todos los días y están muy motivadas, y las que están un poco entre medias, ¿no? Las que, digamos, que no sufren, pero tampoco están demasiado motivadas en el trabajo. ¿Qué porcentaje diríais que son las personas que están muy motivadas, las que se levantan todos los días con muchas ganas de ir a trabajar? 1%, 5%, 10%, 20%, 10, 5. Bueno, está entre 1, 10 y 20. En la media en 5, 10. Lo que habéis dicho. Bueno, pues según Gallup, ese porcentaje es el 13%. 24% según ellos sería infeliz en el trabajo y el resto está un poco entre medias. Entonces, es importante tener claro que una cosa es sufrir estrés y ansiedad. Otra cosa es estar tranquilos, estar, digamos, en paz. Y otra cosa es ser feliz en el trabajo, ¿no? Digamos, la ausencia de frustradores como el estrés y la ansiedad no implica que seamos felices en el trabajo, ¿no? Ya veremos más adelante cómo definimos felicidad en el trabajo, ¿no? Pero de ahí que también tienen interés las prácticas de felicidad laboral que potencian este sentimiento positivo de motivación, de disfrute, de entusiasmo en el trabajo. Claro que cuando estamos sometidos a presión, cuando estamos sufriendo, lo que queremos es dejar de sufrir. Lo demás nos importa poco. Entonces, por esto es por lo que en este taller de hoy hablo de mindfulness y de felicidad en el trabajo, porque son herramientas para, primero, aliviar el sufrimiento laboral y, segundo, para potenciar este disfrute o esta motivación en el trabajo. Y ahora una pequeña encuesta. En una escala de 1 a 10, ¿cómo de felices, motivados, satisfechos, contentos, os definiríais ahora mismo en vuestro trabajo? En una escala de 1 a 10, siendo 1 nada estresado y 10, 1 nada feliz y 10 muy feliz. Bueno, 6, 9, 7, 7, 9, 7,
6, 7, 6, 7, 7, 7, 10, 6. Bueno, veo que la media está en torno a... Hay algún 3, algún 5. La media diría que está en torno al 6 o al 7, parece. Bueno, gracias por compartirlo. Antes de pasar a la siguiente sección, os quería proponer una micropráctica. En Mindfulness tenemos las prácticas formales, que son las prácticas en las que nos sentamos a hacer la práctica, a meditar, y las microprácticas informales, que son como pequeños contactos con esta intención de llevar atención al presente y de ser conscientes de lo que hay, ¿no? Y una de ellas le llamo pausa 5×10. Es una pausa a hacer cuando pasamos de una actividad a otra, para romper el piloto automático, para romper el aceleramiento y reconectar en el presente y tomar conciencia. Y son 5 respiraciones de 10 segundos aproximadamente. Puedes variar la duración, ¿no? Pero la idea es ir contando respiraciones mientras inhalas, por ejemplo, hasta 5, ir contando segundos mientras inhalas hasta 5 e ir contando segundos mientras exhalas desde 1 hasta 5, por ejemplo. Si queréis lo hacemos en silencio. 5 respiraciones, cada una de 10 segundos. Retomamos conciencia con el estado del cuerpo, con los pensamientos que vienen. Y la invitación es a tratar de mantener esta conciencia mientras estamos en el taller, ¿no? Ser conscientes del cuerpo en todo momento. Y pasamos al siguiente punto, que es ¿qué es mindfulness? Hay una definición que propuso Jon Kabat-Zinn, que es el padre de Mindfulness en Occidente, el creador del programa MBSR, que es el programa de mindfulness más validado y más estudiado científicamente, que propuso una definición que es hoy en día muy utilizada en mindfulness. La siguiente. Mindfulness es la conciencia que surge al prestar atención deliberadamente en el momento presente sin juzgar. Es decir, llevamos atención al presente de manera deliberada. Lo normal es que la atención no esté en el presente. Lo normal es que la atención esté en pensamientos. Pensamientos sobre el futuro o sobre el pasado. Generalmente estamos actuando en piloto automático, sin mucha conciencia de lo que estamos haciendo. No sé si os ha pasado una vez que salís del garaje y no os acordáis de si habéis cerrado el coche con llave, o estáis en casa, llegáis a una habitación y no sabéis por qué estabais ahí, ¿no? Estabais moviéndoos sin conciencia. Entonces, llevar atención al presente, pero con una actitud especial, sin juzgar, una actitud de amabilidad y no juicio. Yo siempre cuento que cuando estuve en el retiro de 6 meses, empecé a tontear con una chica y al cabo de un tiempo esa chica empezó a poner distancia. Y a mí esto me dolió mucho y me sentí rechazado. Y cada vez que la veía sentía el rechazo, sentía algo muy doloroso. Y en aquel momento ya tenía esta herramienta. Y lo que hacía era, si podía tomar un momento para sentir eso, me iba a mi habitación o sitio retirado y llevaba la atención a esa parte del cuerpo. Sentía ese rechazo en el vientre y lo observaba con esa actitud de amabilidad, de no juicio, de aceptación. Era como si estuviese abrazando a una parte de mí que estaba dolorida. Generalmente cuando sentimos malestar, lo que queremos es quitarnos encima el malestar. Lo vemos como un enemigo. Queremos que se vaya la puta ansiedad. Queremos que nos deje en paz. Entonces, en mindfulness es clave este cambio de actitud. Nos acercamos a la experiencia en el presente, ya sea agradable o desagradable, con esa actitud de aceptación, de amabilidad, de no juicio. Esto es clave y esto ya en sí puede tener un efecto terapéutico o puede ayudar en muchos casos.
Al prestar atención de esta manera a la experiencia, surge la conciencia. Me doy cuenta de cosas. Yo, por ejemplo, como contaba antes, me di cuenta de que en mi vida tenía un patrón inconsciente de evitar a toda costa sentir lo desagradable. Evitaba confrontar, evitaba decir que no, evitaba arriesgarme. Y era todo parte de un patrón inconsciente de comportamiento y de pensamiento. Entonces, con mindfulness tomamos conciencia del cuerpo y también de los pensamientos, de todo ese programa que estamos siguiendo a veces como robots sin mucha conciencia. Generalmente los seres humanos funcionamos siguiendo ese programa. Tenemos programas que hemos aprendido durante la infancia o incluso adultos, tenemos programas genéticos que nos conducen y que generan pensamientos en nuestra conciencia que generan sentimientos y comportamientos. Entonces, con mindfulness empezamos a tomar conciencia de eso. Al empezar a tomar conciencia de eso, puedo desidentificarme de ello, puedo hacer que ese programa pierda control sobre mí. Hay una frase en el metro de Londres, que a lo mejor conocéis, que me gusta para explicar esto, que es la de mind the gap. Mind the gap significa ten cuidado con el hueco. Mind es ten cuidado, gap es hueco. Pero es un juego de palabras porque mind también es mente. Entonces, mind the gap. Ten cuidado con el hueco que hay entre tu mente y la realidad. Entre lo que tu mente dice que son las cosas o deberían ser las cosas y la realidad. Generalmente asumimos que lo que mi mente dice que son las cosas o deberían ser es la verdad. Irrefutable y absoluta. Pero lo cierto es que son solo pensamientos. Y generalmente sufrimos por pensamientos. Y estos pensamientos, estos programas, son los que gobiernan cómo nos relacionamos con lo que pasa en nuestra vida. Entonces, para mí el gran regalo de mindfulness, aparte de el ya conocido reducción de estrés y el reducción de ansiedad, es este tomar conciencia, este liberarnos de los programas que nos gobiernan y que hacen que vivamos como robots sin conciencia. Bueno, mencionar algo sobre estudios de mindfulness muy rápidamente, decir que el cerebro humano es plástico, incluso en edad adulta se puede cambiar y puede cambiar con lo que hacemos o lo que decimos. Hay estudios que se han hecho con resonancia magnética en los que se ha visto que la práctica regular de mindfulness tiene un impacto en la estructura cerebral. Uno de los primeros estudios que se hizo sobre este tema lo hizo una americana que se llama Sarah Lazar, de Harvard, en la que observó que personas que tenían mucha experiencia meditando, por ejemplo 20 años, tenían mayor engrosamiento en el córtex prefrontal dorsolateral, que es la parte responsable de la atención, y en la ínsula, que es la parte responsable de la conciencia corporal emocional. Este engrosamiento no estaba presente en personas que estaban empezando a meditar. Es solo un ejemplo. Cada vez hay más y más estudios hechos con grupos de control activos, con medición de actividad cerebral o estructura cerebral, con resonancia que aportan evidencia de que realmente la práctica regular de mindfulness produce cambios en la actividad y en la estructura del cerebro. Cada vez hay más y más evidencia, o sea, es un campo científico en plena explosión. Y a nivel de beneficios, ¿qué es lo que nos dicen los estudios? Bueno, la práctica regular de mindfulness desarrolla nuestra capacidad de concentración. Es lo que estábamos entrenando en la práctica al principio. Estábamos entrenando a estar enfocados en esa parte del cuerpo, en la respiración. Y también la conciencia de cuándo nos vamos, del pensamiento que viene y nos saca del foco y nos lleva a perdernos en historias. Concentración y conciencia. También hay mayor dominio emocional. Con mindfulness somos más capaces de gestionar las emociones que surgen en nosotros y hay infinidad de estudios y metaestudios. Ya no hay ninguna evidencia de que la práctica regular de mindfulness en promedio tiende a reducir los niveles de estrés y ansiedad. Esto, por supuesto, son promedios hechos con grupos que hacen práctica de mindfulness. Esto no quiere decir que podemos garantizar que en todos los casos esto va a suceder, ni el tiempo que va a llevar para que esto suceda. Pero sí que se puede afirmar, sin duda, que en promedio, en los grupos, hay un efecto claro que funciona de reducción de estrés y ansiedad. En los grupos que yo he llevado de mindfulness, los cursos que yo he hecho, he visto ese efecto y ese resultado en muchísimas personas. Y por último, competencia interpersonal. La práctica de mindfulness nos hace ser más conscientes de
nuestras emociones, somos más capaces de empatizar con el otro, porque empatizar con el otro es sentir la emoción del otro en nosotros. Somos más empáticos, somos más sensibles emocionalmente y por tanto más empáticos. Somos más capaces de regular nuestra respuesta o reacción ante ciertas interacciones interpersonales difíciles. Somos más capaces de salir del patrón automático y de interactuar con más conciencia. Todo esto hace que seamos más hábiles interpersonalmente. También al poder observar nuestro malestar con amabilidad y aceptación, somos más capaces de ver el malestar del otro o la locura del otro con más amabilidad y aceptación. Y bueno, decir que cada vez hay más empresas que están implantando programas de mindfulness. Pues Google es un ejemplo muy conocido, el programa Search Inside Yourself, Metro de Londres, SAP, Glaxo, bueno, infinidad de empresas que han visto resultados muy positivos en promedio al aplicar programas de mindfulness. Esto, por supuesto, solo ocurre con las personas que practican. Esto es importante, ¿no? Si yo voy a un curso de mindfulness, pero no practico en casa, no sirve de nada. Esto sirve si practicamos en casa, si cultivamos esa conciencia. Y bueno, antes de pasar a la gestión emocional con mindfulness, os invito a hacer otra pausa, 5×10, para retomar esta conciencia corporal y conciencia del presente. Y vamos a hablar de la clave para la gestión emocional con mindfulness. Y para ello, quería proponeros una meditación guiada en la que vamos a conectar con un acontecimiento desagradable. No tiene por qué ser algo muy desagradable, puede ser algo ligeramente desagradable que hayáis experimentado hace poco. Así que os invito a cerrar los ojos, poneros cómodos. Si queréis podéis recostaros o tumbaros incluso. Tomando conciencia del cuerpo, tomando conciencia de la respiración. Y trayendo a la memoria este acontecimiento desagradable que habéis experimentado recientemente. Visualizando lo que pasaba en esa situación, volviendo a escuchar las palabras que fueron pronunciadas en esa situación, volviendo a recordar los pensamientos que pensasteis en aquella situación, y volviendo a sentir lo que sentisteis en aquel momento. Y observando cómo se siente en el cuerpo esa emoción. Observando los pensamientos, la emoción y las sensaciones corporales en aquella situación.
Y volviendo a la sala. Y ahora voy a pedir un voluntario, alguien que quiera compartir su experiencia para hacer un ejercicio en la pizarra con él. ¿Alguien que estuviese dispuesto a compartir su experiencia? Podéis levantar la mano, podéis dar al botón verde o decir en el chat que sí, queréis. Arantxa dice sí. A ver, Arantxa, que te encuentre. Arantxa González, aquí estás. Vale. Te invito a activar el audio. A ver, ahí. Te he vuelto a, perdona, te he vuelto a poner en mute. A ver, otra vez. A ver si puedes activar el micrófono. Ahora. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, Arantxa, un titular de la experiencia. No hace falta que cuentes en detalle lo que pasó, sino estaba con no sé quién y me dijo no sé qué. Un titular muy rápido. Una situación en el trabajo. Vale. Y más o menos, ¿qué pasó en esa situación? Así. Una situación de conflicto, bueno, pues de una situación de un malentendido, de un mal ambiente, bueno, Vale. pues todo un poco. Vale, un conflicto malentendido. Muy bien. Sí. Entonces, a ver, voy a activar la herramienta para escribir. Vale. ¿Qué pensamientos venían en esa situación? Injusticia. Injusticia. ¿Qué más cosas pensabas? Soberbia. Soberbia. Del otro, ¿no? El otro soberbio. Sí, 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 me refiero a esto soberbio. Sí. Toxicidad. O sea, el pensamiento es, esta persona soberbia es tóxica, por ejemplo. Sí, vale. Sí, sobre todo yo lo englobaría en una persona tóxica, ¿no? Que bueno, que es muy probable después de todo esto, ¿no? Porque yo también estoy iniciada hace tiempo en mindfulness y en terapias alternativas y todo esto, que esa persona tiene también su sombra, o sea, tiene cosas detrás también, ¿no? Pero las proyectan los demás. Claro, como todos. Sí, así es. Y entonces, ¿qué emoción sentías? Rabia. Rabia. Rabia e impotencia. Rabia e impotencia. Sí, porque estábamos hablando de que es un jefe. Claro, no estás en igualdad de condiciones. Claro. ¿Y cómo se manifestaba esa rabia en el cuerpo? O sea, ¿qué sensaciones corporales estaban asociadas a esa sensación de rabia? Nudo en la garganta. Nudo en la garganta. Lo que no puedes decir, al final, ¿no? Lo que no puedes manifestar. Y en el estómago, un poco lo que es todas las emociones, ¿no? En la boca del estómago. Había como, ¿qué había en el estómago? ¿Cómo lo describirías? Son como nudos, o sea, Nudo como... en el estómago, ¿no? Vale. Sí, nudos. Vale. Y bueno, luego pues eso, se contractura mucho el cuello, la espalda. Vale. Vale, genial. Pues muchas gracias, Arantxa, por compartir tu experiencia. Gracias a ti. Entonces, como veis, en el caso de Arantxa, hay una coherencia entre los pensamientos que piensa, las emociones que tiene y cómo se manifiestan esas emociones en el cuerpo, ¿no? Es todo desagradable, ¿no? Son pensamientos desagradables, emociones desagradables y sensaciones desagradables en el cuerpo, ¿no? El caso es que en nosotros, en los seres humanos, estos tres elementos están relacionados, ¿no? Forman parte de un bucle. Cuando pensamos pensamientos de rabia, vienen emociones de rabia y eso se manifiesta como una sensación corporal específica asociada a la rabia, ¿no? Que es diferente en cada persona. Y de igual manera, ¿no? Cuando sentimos rabia,
ese estado emocional genera pensamientos de rabia, que a su vez tienen un impacto en el cuerpo. Entonces, cuando cultivamos la conciencia, cuando cultivamos mindfulness, empezamos a poder desgranar una experiencia desagradable en sus elementos, en sus ladrillos, ¿no? Al final, una experiencia desagradable se compone de pensamientos, de sensaciones corporales en el cuerpo y de una emoción. Generalmente, cuando no hay conciencia, los pensamientos están a 1000 por hora y están alimentando la emoción. Y esa emoción tiene un impacto en el cuerpo y cada vez nos vamos pues tensando o contrayendo más, ¿no? Bueno, cada caso es distinto. Entonces, con mindfulness estamos, digamos, rompiendo un poco, estamos empezando a debilitar estos vínculos, ¿no? Si soy consciente de los pensamientos y los veo como, simplemente pensamientos que hay en mi mente, son secreciones de mi mente, no soy yo. Aquí hay pensamientos que surgen, hay una conciencia que observa. Me desidentifico de estos pensamientos y no me dejo llevar por ellos, ¿no? Los observo, pero no me pierdo en ellos. Los observo y llevo la atención a lo que está pasando en el cuerpo ahora, ¿no? Que es esta sensación desagradable de rabia, nudo en el estómago, nudo en la garganta, estas contracturas en el cuello y la espalda. Llevo la atención al cuerpo. Igual que estábamos antes en la práctica original que hemos hecho llevando atención a la respiración, cuando surge lo desagradable, podemos llevar la atención a la emoción desagradable en el cuerpo. ¿Cómo se manifiesta en el cuerpo? En este caso, en el caso de Arantxa, es un nudo en la garganta y el estómago. Pues llevamos la atención a esa parte del cuerpo y lo hacemos con esa actitud de aceptación, de amabilidad, de cariño. Y vamos a ver cómo la atención se va a pensamientos de rabia. Este cabrón, este soberbio, esta persona tóxica. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, vale, veo los pensamientos, no me dejo llevar más por ellos, vuelvo a llevar la atención al cuerpo, a esa parte del cuerpo donde está focalizada esa emoción desagradable. Igual que hacíamos en la práctica formal. Igual que hacíamos en la práctica formal. Entonces, este capítulo se llama La clave para la gestión emocional con mindfulness. En mi experiencia, y por supuesto no os creéis nada de lo que yo os digo, os invito a experimentar y ver si para vosotros es así, para mí es clave en la gestión emocional ese cambio de actitud, ese llevar esa atención, esa intención de aceptación, de amabilidad y cariño a lo que surge en el presente. Si surge rabia, no intento quitármela de encima, le presto atención, la doy espacio, la acojo y estoy con ella el tiempo que sea necesario. A veces a lo mejor no es posible hacer esto, a veces estoy en el trabajo y tengo que actuar, tengo que tomar una decisión en el momento, ¿no? Pero a veces puedo llevar atención a mi experiencia, a esa experiencia desagradable. Entonces, la clave es cambiar el cómo me relaciono con mi experiencia. No es tanto el estrés en sí, no es tanto el estrés en sí, sino cómo me relaciono con mi estrés. Si lo veo como algo, como una maldición, como algo con lo que hay que luchar, algo que hay que erradicar, estoy en guerra con el estrés y lo voy a reforzar, ¿no? Al final, el sufrimiento se dice que es el dolor multiplicado por la resistencia. Cuando hay resistencia, multiplicamos el dolor, creamos sufrimiento. Cuando no hay resistencia, hay dolor, por supuesto, pero no lo maximizamos. Entonces, esta es la clave, cambiar la manera de relacionarnos con nuestra experiencia de estrés o de malestar en el momento presente y tratar de cultivar esta intención de no juicio, de curiosidad, de amabilidad. Por supuesto, esto es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Por decir, vale, voy a aceptar sin juicio y con curiosidad mi rabia. No va a suceder. Vamos a tener naturalmente un rechazo, porque estamos programados para ello, porque es natural. Sin embargo, tratamos de poner intención en eso. Y es como todo, es un músculo que vamos entrenando, que vamos desarrollando con la práctica. Vale, voy a borrar. Vale. Hay un acrónimo que se llama RAIN, que también sirve para la gestión emocional. Son como 4 pasos en la gestión emocional. Primero es reconocer la emoción que hay en mí, rabia, tristeza, miedo. Lo segundo es aceptar, es decir,
¿vale? Acepto que hay rabia, que hay tristeza, que hay miedo en mí. Investigar, que es ese llevar la atención a cómo se manifiesta en mi experiencia esa emoción, es decir, cómo se manifiesta en el cuerpo a nivel de sensaciones corporales y cómo se manifiesta en la mente a nivel de pensamientos. ¿Qué pensamientos y qué manifestaciones corporales hay? Investigo. Y por último, N, que puede ser nutrir en el sentido de acoger y abrazar esa parte del cuerpo que está, o esa parte de mí que está dolida, y en el sentido de no identificarse, que es una consecuencia de lo anterior, ¿no? Cuando soy capaz de observar esos pensamientos y esa emoción como manifestaciones en mi experiencia, cuando no me identifico con mis pensamientos y con mi estado emocional, pierden poder sobre mí. Hay un vídeo que os recomiendo que veáis de una psicóloga americana que se llama Kelly McGonigal, en el que habla de cómo hay estudios que demuestran que la percepción que tienen las personas del estrés influye mucho en la probabilidad de morir después de un evento traumático como una muerte de un familiar o una enfermedad grave o cosas traumáticas. Las personas que ven ese estrés como algo malo para ellas tienen más probabilidad de morir que las personas que ven el estrés como algo, como una reacción del cuerpo que intenta ayudarlas. Es decir, la manera de ver el estrés, la manera de relacionarnos con el estrés, determina el daño que nos hace. Os invito a que veáis este vídeo porque es muy interesante. Y de hecho os voy a copiar el link en el chat para que lo, podáis bueno, no lo tengo aquí accesible. En todo caso lo compartiré luego. Si buscáis Kelly McGonigal, aquí está escrito Kelly McGonigal, cómo hacer del estrés tu amigo, encontraréis seguro el vídeo en YouTube o en la página web de TED. Ahí me dicen que no se ve bien. ¿Se está arreglado ya? A ver, mejor. Vale, gracias, gracias por avisarme. Que no, a veces se me mueven los cascos y el audio se pierde. Vale. Y bueno, como vamos un poco justos de tiempo, me voy a saltar la pausa 5×10. Vale. Bueno, claves para la gestión de tareas con mindfulness. Hay un libro muy bueno que se llama Un segundo de ventaja, que se llama Rasmus Hugard, en el que propone una cosa que llama las 2 reglas de efectividad mental, que es enfocarse en solamente una cosa cada vez, es decir, evitar la multitarea, enfocamos en una sola cosa cada vez y escogemos las acciones conscientemente. A veces hay que saltar de una tarea a otra porque es necesario en el trabajo, ¿no? Viene una llamada o viene mi jefe, tengo que prestarle atención, pero a veces somos nosotros los que estamos cambiando voluntariamente de tarea. Entonces, sí, cuando viene la distracción, ya sea interna o externa, elegir conscientemente si merece la pena cambiar el foco. Pero la idea es cambiar lo menos posible el foco, estar lo menos posible en multitarea. Luego también, importante el identificar prioridades para el día, para la semana, para el trimestre. Una prioridad, 2, 3 como mucho, mejor una, pero que sepas que ese es el foco del día, ¿no? Y el resto de cosas, digamos que se van a distribuir en torno a esa tarea, a esa prioridad en la que para la que has reservado un tiempo. Bueno, ¿qué es la felicidad laboral? Bueno, contaros que yo empecé como ingeniero en Renault hace muchos años y cuando empecé a trabajar pensé que me había equivocado de carrera porque no disfrutaba con lo que hacía. Y para mí esto era un drama porque para mí era muy importante sentir que podía disfrutar del trabajo, que podía ir a trabajar con ganas y con entusiasmo. Entonces empecé a investigar, empecé a investigar otras opciones profesionales, empecé a leer todo lo que encontré sobre cómo disfrutar del trabajo y con un amigo al final del proceso decidimos escribir un libro que se llama Sonreír los lunes, en el que
plasmamos lo que habíamos encontrado entrevistando a personas y también leyendo lo que pudimos sobre el tema, que sonríen los lunes. Es decir que de este proceso una consecuencia fue que aprendí a disfrutar más de mi trabajo y que una idea central del libro es que no es tanto el trabajo en sí, que por supuesto es importante, sino cómo me relaciono con él, ¿no? Es lo mismo que antes, ¿no? No es tanto el estrés en sí, sino cómo me relaciono con él. No es tanto el trabajo en sí, sino cómo me relaciono con él. Bueno, ¿qué es la felicidad del trabajo? Dos componentes. Por un lado, emoción positiva, es decir, entusiasmo, alegría, paz, absorción y un sentimiento de satisfacción general cuando pensamos en mi trabajo, ¿no? Si pienso en mi trabajo, hoy estoy bien pagado, tengo buenas condiciones, lo que hago es importante, eso me hace sentir bien. Cuando pienso en el trabajo me siento bien. Y luego está el sentimiento que tengo durante la actividad, en el trabajo mismo, ¿no? ¿De qué depende la felicidad del trabajo? Bueno, hay un estudio de 2005 de unos psicólogos positivos en el que propusieron la fórmula de la felicidad. Es un estudio que se hizo con gemelos y en este estudio se vio que la genética explicaba el 50% de las diferencias en los niveles de felicidad. O sea, a pesar de haber crecido en entornos muy diferentes a nivel de circunstancias, esas personas tenían niveles de felicidad muy diferentes. ¿Por qué? Perdón, muy parecidos. ¿Por qué? Por la genética. Las circunstancias explicaban solamente el 10% de las diferencias en los niveles de felicidad. Y el resto se cree que es debido a comportamientos, hábitos, maneras de pensar que tienen las personas. Entonces, ¿esto por qué es? Porque cuando llega una circunstancia, esto puede tener un impacto emocional en nosotros, pero rápidamente nos adaptamos. Cuando cambio de casa, cuando cambio de trabajo, eso puede tener un subidón. Pero al cabo de 2 años me he acostumbrado a eso y ya vuelvo a mi nivel de referencia genético de emoción positiva, de felicidad. Aquí ellos miraron lo que es emoción positiva, ¿no? Es el primer componente de la felicidad. Esto, por supuesto, es para la felicidad en la vida, no es directamente extrapolable al trabajo, pero sí que una idea que quiero recalcar es que en la felicidad en el trabajo importa mucho el individuo. El trabajo, por supuesto, que importa, el jefe que tenemos, los compañeros que tenemos, pero cómo yo me relaciono con el trabajo y mi genética también tienen mucha influencia en cómo yo me siento en el trabajo. Entonces, motivadores y frustradores, ya hablábamos antes, ¿no? Una cosa es no sentir ansiedad y otra cosa es sentir motivación y disfrutar del trabajo, ¿no? Y son diferentes las cosas que generan frustración de las cosas que generan motivación, ¿no? Por ejemplo, un empleado en una gran empresa estable, sin muchos retos, a lo mejor no tiene mucho estrés o mucha infelicidad, pero a lo mejor tampoco tiene mucha motivación, uno disfruta mucho del trabajo, ¿no? Entonces son cosas distintas las que nos hacen subir o bajar en esta escala. Bueno, ¿de qué depende la felicidad del trabajo? Las relaciones, los resultados, el sentido son componentes clave. Hay un modelo que se llama PERMA, que lo puso Martin Seligman, que es como el padre de la psicología positiva, que es fácil de recordar, de PERMA, de permanente. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Qué estrategias podemos hacer para potenciar la felicidad laboral? Bueno, la psicología positiva ha propuesto algunas herramientas. Una, por ejemplo, es el agradecimiento. Hay estudios hechos con diarios de agradecimiento o cartas de agradecimiento que se han repetido muchas veces y que ven resultados positivos consistentemente, ¿no? El agradecer neutraliza pues, la rabia, la satisfacción. Esto, por supuesto, hasta cierto punto no es una panacea ni una fórmula mágica, pero es una práctica que, si lo hacemos regularmente, funciona. Agradecer. Esta es una foto de un empleado en una empresa en Dinamarca en la que tenían la idea de tener un peluche de elefante que se entregaban cuando se agradecían algo, ¿no? Y creaban ese ritual de agradecimiento en la empresa. Y eso tuvo un efecto muy positivo en el nivel de felicidad colectiva en la empresa. Bueno, para casa os propongo este ejercicio. Pensad en 3 personas en las que estéis agradecidos en el trabajo y 3 cosas por las que les estéis agradecidos. Bueno, cuidar y cultivar las relaciones. Somos seres sociales y
Para los seres humanos es vital el tener vínculos afectivos de calidad, ya sea en la vida personal o el trabajo. Este señor es director de un estudio que se empezó en el año 36 en Estados Unidos, en el que siguieron en toda su vida a personas que salían de Harvard y de barrios marginales de Boston, y la conclusión del estudio es que lo que mejor determinaba el nivel de felicidad y de salud de las personas era la calidad de las relaciones humanas. Más que el estatus, la alimentación, deporte, es la calidad de las relaciones. Somos seres sociales, hemos evolucionado en manadas. Tenemos que cultivar las relaciones si queremos ser felices. Es algo muy importante. El ser amable con otras personas también es consecuencia de este aspecto evolutivo de los seres humanos, de que somos seres sociales. Es gratificante para el ser humano ser amable, ayudar a otros. Hay estudios de la psicología positiva que dan evidencia sobre este punto también. Bueno, a nivel de ideas extraídas de Sonríe los Lunes, me quedo con dos cambios de paradigma, con dos cambios de creencia, que una es ver la felicidad en el trabajo como mi responsabilidad. Es decir, por supuesto que el trabajo influye, pero si nos eximimos de responsabilidad, da igual en donde estemos. Al final seremos influyentes en el trabajo, ¿no? Es como la pareja. La pareja influye, por supuesto que influye en la felicidad en la pareja, pero también influye cómo nos preocupamos en cuidar la pareja, en hablar con ella, en relacionarnos con ella. Pues con el trabajo es un poco parecido, ¿no? Ambas cosas influyen. Y hay una parte que es nuestra responsabilidad. Y otra clave es ver el trabajo como una oportunidad. Generalmente vemos el trabajo como algo que preferiría no hacer. Lo hago para pagar la hipoteca, es como el castigo divino, ¿no? Es esta losa que tengo encima para pagar la hipoteca. ¿Qué hago para pagar la hipoteca? Y aunque tengamos que pagar la hipoteca, podemos elegir verlo de manera distinta, verlo como una oportunidad o bien de aprender y crecer como personas, o bien de ayudar y ser útil a otras personas. Esto, por supuesto, es algo opcional. No os lo creáis, os invito a experimentar con ello y ver si os funciona. A mí es una cosa que me funciona. Y bueno, pues ahora voy a pasar a la presentación del programa Sonríe los Lunes de Mindfulness y Felicidad Laboral, que empieza el 4 de febrero. Es un programa que es para las personas que sienten pues, que están sometidas a estrés en el trabajo o a las que les cuesta concentrarse, o personas que están desmotivadas pero que no ven fácil cambiar, personas que se ven sobrepasadas por la carga de trabajo, personas con dificultades en la relación con otras personas en el trabajo. Este programa no es para ti si quieres una fórmula mágica que te haga feliz en el trabajo y que te deje de sufrir. En este programa hay muchas prácticas y la invitación es a practicar con ellas. Es un programa que dura 8 semanas y es un tiempo más que suficiente para integrar hábitos de práctica que tienen mucho poder para cambiar la experiencia en el trabajo y cómo nos relacionamos con él. Pero requiere un trabajo y requiere curiosidad y experimentar. También hay que estar abierto a cambiar las creencias, cambiar patrones de relación con el trabajo, porque ahí está la clave del asunto, cómo nos relacionamos con la experiencia. Y también estar dispuesto a dedicar tiempo no solo en las sesiones, sino entre sesiones cada día a ciertas prácticas. Entonces, si haces el programa y haces las prácticas, este programa tiene los siguientes beneficios. A nivel mental, mayor claridad mental. La práctica de mindfulness desarrolla la concentración, la autoconciencia de creencias, de patrones automáticos. Al tomar conciencia de esto podemos tomar mejores decisiones, somos menos esclavos de los patrones y somos más conscientes, más hábiles para tomar decisiones. Mejor gestión emocional, es decir, somos más capaces de reducir el estrés y la ansiedad, más capaces de responder a una persona o a un evento estresante en vez de reaccionar siguiendo el patrón, y más capaces de sentir motivación y disfrute en el trabajo. Y mejor competencia interpersonal, mejores relaciones, mejor gestión del conflicto, mejor liderazgo. Entonces, son 8 sesiones de 2 horas, que serían los jueves de 7 a 9, empezando el 4 de febrero. Habrá una sesión extra en abril de refuerzo.
Si alguien no puede asistir, puede ver las sesiones grabadas y puede enviar las preguntas con antelación, que yo responderé. Hay un grupo de apoyo para aquellos que a lo mejor no puedan conectarse a las sesiones en vivo. Yo voy a organizar grupos de apoyo para que las personas puedan reunirse y con una agenda que yo voy a dar, hacer un poco un proceso de compartir la experiencia y apoyarse mutuamente en el proceso. Porque al final ese apoyo grupal, ese estar acompañado en el proceso de cambio es muy importante, muy importante. Mi experiencia en otras ediciones es que las personas que se apuntan al programa pero que no vienen a las sesiones presenciales y que no están en ningún grupo de apoyo, al final acaban abandonando porque no tienen ese apoyo grupal. El aprendizaje ocurre entre sesiones, en la práctica, eso es muy importante. Y con el compartir en el grupo, ¿no? Al final, al compartir la experiencia y al escuchar la experiencia de otros, aprendemos. Habrá prácticas grabadas de mindfulness y prácticas de felicidad laboral para realizar entre sesiones. Y definirás un objetivo al comenzar el programa que servirá un poco para enfocar ciertas prácticas y un poco el enfoque de tus acciones durante el programa. Entonces, en el programa hay como 3 pilares, ¿no? El primer pilar es desarrollar herramientas de mindfulness para calmar la mente y las emociones. Es decir, eso es la base, ¿no? No estar sufriendo, salir del estrés, salir de la ansiedad, poder estar en paz. También hablaremos de cómo comer y cómo usar el cuerpo para reducir estrés y ansiedad y para sentirnos mejor. También trabajaremos la conciencia, ¿no? Cuando somos conciencia del proceso mental, empezamos a darnos cuenta de patrones de reacción, de programas que tenemos, de creencias, y al tomar conciencia podemos empezar a cambiarlas. Es el cambiar cómo nos relacionamos con el trabajo y con el estrés, que tiene un impacto muy grande en la felicidad laboral y en el estrés. Y el tercer elemento es la integración, es decir, muy importante, integrar con la práctica cotidiana durante 2 semanas estas cosas. Actuar, experimentar y observar. Una cosa que os digo es, nunca os creáis nada de lo que yo os digo, experimentad, observad y ver si os funciona en vuestro caso concreto particular. Y sostenibilidad, el grupo de apoyo es un elemento clave para hacer el cambio sostenible. Bueno, prácticas de mindfulness, pues hay muchas prácticas, sentada, tumbada, exploración corporal, movimientos conscientes, meditación de benevolencia. Luego hay microprácticas, por ejemplo, la pausa 5 precios es una micropráctica, pero hay otras para gestión emocional, para cultivar la benevolencia, la compasión. Pues veremos el tema de estrés, tema de cómo reaccionar al estrés, cómo responder al estrés, mindfulness en la comunicación no violenta como un modelo para la resolución de conflictos, herramientas para el trabajo, para el email, la gestión del tiempo. Veremos también qué es la felicidad del trabajo y de qué depende, las estrategias propuestas por la psicología positiva, las propuestas en el libro Sonrío los lunes, las propuestas en el libro The Inner Game of Work de Tim Gallwey, que es el padre del coaching, trampas mentales en el entorno laboral, creencias y herramientas de cambio de creencias, y cómo comer y cómo usar el cuerpo para potenciar el bienestar y reducir el estrés. Entonces, algunos testimonios. Bueno, Marta hizo el programa en octubre y noviembre y redujo su estrés, duerme mucho mejor, está mejor en el trabajo y está compartiendo las microprácticas con sus compañeras, con sus compañeros. Milton, de Chile, me comenta que siente mucho más energía ahora que el año pasado por estas fechas, que ha utilizado la práctica de agradecimiento con el equipo y que ha funcionado muy bien, que está mucho más cercano a ellos y hay más compromiso. Y utiliza la práctica de medir para mantener el foco, por ejemplo, en el aprendizaje de inglés. Pablo, físico, ha reducido mucho su ansiedad laboral, ha mejorado una dinámica tóxica que tenía con los compañeros de trabajo, usando también el agradecimiento, y ha aprendido a no evitar los problemas, ¿no? El evitar es un patrón muy común en los seres humanos, ¿no? Evitamos lo desagradable, evitamos afrontar. Susana también pues, está mucho mejor ahora, después de hacer el programa. Carlota también ha reducido mucho su nivel de ansiedad. Bueno, en general, los resultados han sido muy positivos en la última edición. Bueno, un caso que me gusta comentar es el de José Manuel, que hizo otro programa, pero
A las pocas semanas empezó a estar mucho más concentrado y me contaba que era más capaz de elaborar documentos, propuestas complicadas que se salían de lo habitual. O sea, que era más capaz de pensar adecuadamente. Sergio, que era un trader del que su tranquilidad mental dependían los resultados en el trabajo, y al estar ansioso tenía malos resultados, y al hacer un programa de 8 semanas mejoró mucho la ansiedad y los resultados. Bueno, este programa, ¿cuánto cuesta? Son 189 euros, pero hoy, para los que estáis en el webinar, si os inscribís hoy antes de las 12, hay un descuento de 20 euros, de 169 euros en total. También doy una garantía. Si te comprometes a hacer las prácticas, si lo tomas en serio y no ves ninguna mejoría en tu nivel de estrés o de bienestar laboral, te devuelvo el dinero. O sea, estoy convencido de que si haces las prácticas vas a ver seguro una mejoría. Pero claro, hay que hacerlas y es un trabajo. Entonces, en resumen, 8 sesiones de 7 a 9, en febrero y marzo. Las sesiones quedarán grabadas. Si una sesión no puedes asistir, te enviaré la grabación, la puedes ver cuando quieras. Hay grupos de apoyo para los que no pueden conectarse, o incluso para los que pueden conectarse si quieren también ese refuerzo. Y podéis enviar las preguntas con antelación si no podéis estar en la sesión. Y ahora quiero compartir con vosotros este link para que podáis descargaros las meditaciones guiadas que están en la página web. A ver, voy a ir al chat. A ver, es www.keipo.es descarga. Lo tenéis en el chat. Ay, perdón, que lo he enviado ahí en directo, en mensaje privado. Ahora está. Y ahora tenemos un momento para preguntas y respuestas. Quien quiera preguntar lo que sea, pues tenemos ahora un momento para comentar. La versión quedará grabada, o sea que la tenéis acceso a ella para siempre. Gracias a todos por haber asistido y por vuestra paciencia. Y perdonad que al final me he pasado del tiempo, son las 9:15 casi. Cristina pregunta, ¿el programa es interactivo? ¿Se hacen prácticas durante las 2 horas? Sí, es un programa muy interactivo. Todas las sesiones habrá una práctica de mindfulness y luego se comentará la experiencia, habrá una pequeña parte teórica y luego se comentará mucho la experiencia durante la semana. O sea, es un programa muy de hacer mindfulness y de interactuar con compañeros, compartir experiencia y aprender interactuando. Cualquier duda que tengáis me podéis también escribir al correo, que es luis.rios@keipo.es. Creo que ya tenéis. Gracias a todos por asistir y por vuestra paciencia. Y nada, animaros a cualquier pregunta sobre lo que queráis. Puede ser sobre el programa Sonríe los lunes o sobre cualquier cosa que se ha comentado en el curso. La parte de felicidad laboral la he visto muy deprisa. Quería haberos propuesto algún ejercicio para reflexionar sobre eso y para procesar un poco, pero se me dio el tiempo. Marta comenta, me encanta la idea del programa, echar un ojo, ¿cada cuánto tiempo empiezan?
Este empieza en febrero y febrero-marzo, y el siguiente sería, en principio, mayo-junio. Y luego el siguiente, octubre-noviembre. Aunque bueno, puede que cambie el formato de los programas y que no sean de 8 semanas, pero en principio es así. Será vía Zoom el curso. Puede, si me da tiempo, los contenidos teóricos los grabaré y estarán en una plataforma, y si no, pues los daré en vivo en las sesiones. Sí, Eric estuvo en un programa MBSR de Mindfulness y la verdad es que a él le cambió la vida. De hecho, en la página web está el testimonio de Eric y es muy, muy potente. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dejarlo por hoy. Y que sepáis que estoy a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o pregunta por mail. Gracias por haber asistido, por estar hasta el final, y espero que de esto surja una acción. Al final, de nada sirve hacer un taller si no cambiamos nada. Así que mi invitación es a coger las prácticas de mindfulness que os habéis descargado del link y empezar a practicar, aunque sea con 10 minutos. Pero eso puede ser la semilla de un gran cambio. Os invito a pasar a la acción, que eso es lo que realmente va a cambiar las cosas. Así que muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo y espero que hasta pronto. Un abrazo. Chao.